Hola a todos, mi nombre es Edgardo y hoy vamos a ver cómo preparar nuestro sistema operativo Windows para seguir nuestro proyecto. Aquí yo tengo abierta mi página principal de Lazarus, me voy debajo del botón de descarga, me voy a donde dice otras descargas y repositorios y aquí tengo las distintas descargas. Podemos descargar para Windows, para Linux, para Mac y demás. Nosotros necesitamos descargar dos paquetes. En mi caso estoy usando el Windows de 64 bits, o sea que voy a descargar ese archivo principal y el plugin, el add-ons, es para construir aplicaciones de 32 bits desde nuestro Lazarus de 64. Si yo estoy en Windows de 32, me descargo los dos archivos compatibles con Windows de 32 bits. El archivo para compilar archivos de 32 bits y el plugin para compilar archivos de 64. Una vez descargado e instalado, yo aquí lo tengo instalado, me voy a asegurar en paquetes, instalar o desinstalar paquetes, de agregar de mi lado derecho el paquete que se llama WebLAS y construir mi sistema. Aquí podemos observar en la pestaña donde ya tenemos agregados los elementos visuales. Otra cosa que vamos a utilizar o que podemos utilizar es un servidor Apache MariaDB PHPaper como SAM. Hay otros, pero el más común es el SAM, es en el que yo he probado. Simplemente buscamos la versión para Windows y le damos a descargar. En este caso tenemos la versión 1.8.2. O nos vamos a descargas y en descargas podemos descargar alguna versión más vieja. También vamos a necesitar el MySQL Connector. En este caso, fíjense, yo me estoy descargando el archivo MySQL Community Server 5.7. Le digo que sea para una versión de Windows, le digo que sea para una versión de 64 bits y me descargo la versión comprimida en .zip. Dentro de esta versión comprimida .zip yo voy a buscar un archivito que se llama libmysql.dll. Recuerden, si ustedes trabajan con archivos de Lazarus de 32 bits, se bajan la versión community de 32. Si ustedes usan Lazarus en un sistema de 64 creando binarios de 64, se bajan la versión de 64 bits. Dentro de este archivo zip vamos a buscar el archivo libmysql.dll correspondiente a la versión que tenemos. Vamos a ver los parámetros para trabajar con el SAM. Aquí tengo el instalador ya descargado, le acabo de hacer doble clic para comenzar la ejecución y ahora debo esperar a que arranque el instalador. Bien, dentro de la instalación tenemos que tener en cuenta varias cosas. En este caso hay algunos elementos que no voy a utilizar, por ejemplo, los scripts de Perl no, porque los voy a crear con Lazarus. El Tomcat, que es la base de datos para Java, tampoco lo voy a usar. El servidor FTP no, porque estoy trabajando localmente en mi máquina. Y el servidor de correos tampoco lo voy a usar por ahora. Vamos a borrar el analizador web y el que nos permite enviar. Voy a dejar mi phpMyAdmin para gestionar mi base de datos, mi PHP, que sin ese el phpMyAdmin no funciona, la base de datos MySQL y Apache. Algo muy importante a tener en cuenta es la ubicación. Por defecto SAM lo instala en el disco C y de nombre SAM. Aquí debemos tratar de que no tenga nombres con caracteres especiales como acentos, guiones y demás. El consejo es que sea un nombre todo de corrido y sin ningún espacio y sin ningún símbolo especial para que no dé error. Hacemos un clic en siguiente, el idioma, en este caso inglés o alemán. No queremos ver el readme y simplemente le damos a instalar. Ahora solo debemos esperar a que nuestro SAM instale. Mientras eso ocurre, lo que vamos a hacer es en nuestro archivo Lazarus ir a proyecto, nuevo proyecto, crear aplicación CGI
y ya tenemos nuestra aplicación CGI. Bien, como vimos en los primeros capítulos de este curso, le íbamos a colocar un nombre a nuestro proyecto, ¿sí? Y vamos a quitar la referencia al módulo y vamos a crear una primera página. Esta primera página va a ser la página por defecto y se va a llamar inicio. Dentro de nuestros eventos en esta página, en el onRequest, debemos colocar un handlet para indicar que todo está bien y arriba del handlet un aRequest, un content type, un charset para nuestro idioma. Debemos corroborar siempre de escribir sin errores. Y aquí dentro vamos a colocar nuestro contenido. Vamos a poner CGI desde Windows. Bien, vamos a ver si nuestro SAMP terminó de instalar. Lo esperamos un segundo más. Muy bien, mi SAMP ha terminado de instalar. Ahora simplemente puedo dejar tildado que se ejecute mi panel de control. En el panel de control debo tener ejecutado el servidor Apache para que todo funcione y el servidor MySQL. Le permitimos a la red para tener acceso. Y si nosotros ahora cargamos nuestro localhost, tenemos ya nuestro servidor funcionando. Ahora lo que vamos a hacer es hacer funcionar nuestro CGI. Otra de las cosas que tenemos que ver, otra cosa que vamos a hacer es gestionar nuestro MySQL. Por defecto, SAMP nos permite ejecutar MySQL sin una contraseña de administrador. Para eso nos vamos a ir a cuentas de usuario, vamos a crear una nueva cuenta de usuario y le vamos a colocar el nombre que nosotros vamos a utilizar con nuestra base de datos. Por ejemplo, se va a llamar Edgardo, vamos a poner que se va a llamar admin, la clave va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, repetimos la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, le decimos que tenga todos los permisos para crear bases de datos y todos los permisos de funcionamiento y en la parte de abajo le doy a continuar. Como podemos ver ya, si volvemos a cargar la parte de usuarios, tenemos creado nuestro usuario admin, ¿sí? Y es el que podemos utilizar para seguir el curso tal cual lo venimos haciendo en Linux. De aquí simplemente sería ir a ver el capítulo donde creamos la base de datos, nos vamos a la opción nuevo, creamos nuestra base de datos y seguimos todos los pasos de ese vídeo. Volvamos ahora a nuestro Lazarus. Para nuestro Lazarus nosotros tenemos que en el disco C tenemos la carpeta SAMP, dentro de la carpeta SAMP tenemos la carpeta CGI-B. Vamos a copiar esta ruta, nos vamos a nuestro programa en Lazarus y en proyecto, opciones de proyecto, nos vamos a ruta y aquí le vamos a pegar que vaya el C contrabarra, ¿sí? SAMP CGI-B. Ponemos la contrabarra y nuestro archivo se va a llamar lasmovie.exe. Siempre que trabajen en Windows, pónganle la extensión .exe y de los videos que nosotros estamos siguiendo, si ustedes están en Linux, la barra va para un lado y si están en Windows, la barra va para el otro lado. Aceptamos. Lo vamos a dejar acá como nota.
En Windows, el separador de carpetas es la barra hacia un lado, y en Linux el separador de carpetas es la barra común. Tengan en cuenta esto y ténganlo presente siempre. Si ustedes recuerdan, cuando nosotros escribíamos, vamos a abrir una, esto es para hacer a modo de referencia, cuando nosotros escribimos el archivo .htaccess y nosotros poníamos las direcciones en el rewrite rule, nosotros poníamos nuestra página de inicio, símbolo pesos, y poníamos cgi-bin barra las movie barra inicio y nuestros parámetros. Esto es en Linux. Si nosotros queremos hacer esto en Windows, tenemos que tener en cuenta que dentro de Windows la barra va hacia el otro lado y que nuestro last movie tiene una extensión. Entonces es muy importante recordar esta diferencia si trabajo en Windows o si trabajo en Linux. Vamos a cerrar esta página, vamos a descartar los cambios, vamos a guardar nuestro proyecto, vamos a ponerlo en el escritorio, vamos a poner test Windows, este se va a llamar last movie, esto va a ser principal.paz. Bien, entonces tengo mi archivo que se construye en barra C, en C, barra SAM, cgi-bin barra lastmovie.exe. Hago un clic en construir. Me voy a mi disco C, SAM, cgi.bin, y el unit 2 lo acabo de borrar, ejecutar, construir. Y aquí tengo mi last movie. Si lo abro no se ejecuta nada. Ahora en el navegador, en mi localhost, voy a poner cgi-bin barra lastmovie.exe y tengo mi CGI corriendo. Entonces recuerden que para Windows debe tener el .exe. Recuerden que los separadores cuando nosotros trabajamos en Windows y en Linux son diferentes y trabajamos. De esta forma, ya usando estos parámetros iniciales podemos seguir el resto del curso. Una cosa más que tenemos que hacer es, en el trabajo de base de datos, en mi carpeta del disco C, SAM, cgi.bin, debemos copiar este archivito, ¿sí? libmysql.dll, y pegarlo junto con nuestro ejecutable. Tienen que estar, en el caso de Windows, nuestro CGI-bin y nuestro libmysql.dll en la misma carpeta para que la conexión a la base de datos funcione. Si nosotros no hacemos esto, no va a encontrar el archivo o no va a encontrar la página. Entonces, recuerden, cuando estemos trabajando en Windows, voy a tratar de hacer referencia, vamos a ir cambiando las diferentes opciones de los archivos. Bien, aquí no lo tengo. Recuerden entonces que cuando nosotros esquivamos nuestro archivo .htaccess, los
separadores tienen que estar, yo se los voy a recordar en los próximos videos, y nuestro CGI bin de Windows debe tener su .exe para poder funcionar. El resto del trabajo es exactamente igual y voy a tratar de hacer alguna referencia o de recordarles cómo trabajar o dónde está la diferencia entre Windows y entre Linux. Entonces trabajamos con el XAMPP en su última versión, bajamos la versión Community de MySQL en la versión 5.7 en el archivo .zip. Dentro del archivo .zip vamos a sacar o buscar el archivo libmysql.dll y lo vamos a pegar en el disco C, en la carpeta XAMPP, en la carpeta CGI bin, junto a nuestro binario. El resto de los archivos van a ir dentro de la carpeta htdocs. Acá dentro vamos a ir poniendo nuestras carpetas, por ejemplo, nuestra carpeta CSS, nuestra carpeta .js, nuestra carpeta .img. Bien, el resto de los archivitos que había aquí adentro son de la configuración del XAMPP. Lo que suelo hacer yo con estos archivos es cortarlos, crear una carpeta y le pongo XAMPP. Vamos a poner admin XAMPP y muevo todo ahí adentro. Entonces acá trabajo directamente con mi archivo. Acá voy a tener que crear mi archivo .htaccess y voy a tener que crear mi archivo elegí una carpeta. Voy a tener que crear mi archivo .index.html con el comentario. Bien, hasta acá vamos a dejar por ahora. Esto es cómo migrar mi entorno o poder seguir este curso desde Windows. Recuerden que el DLL de MySQL tiene que estar junto al CGI bin. El CGI bin tiene que tener la extensión .exe para que nosotros podamos ejecutar nuestro archivo. Eso ha sido todo por ahora y nos vemos en el próximo video donde retomamos ya el trabajo de nuestro proyecto.